Hace mucho tiempo, en un polvoriento pueblo del norte de México, allá por las tierras secas de Coahuila, donde el sol quema la piel y el viento arrastra espinas rodadoras, vivía una joven llamada Lucía. Era tan hermosa que, cuando pasaba por la calle principal con su vestido sencillo de algodón, hasta los caballos parecían detenerse a mirarla. Sus ojos negros brillaban como dos luceros y su sonrisa era capaz de suavizar el corazón más endurecido. Lucía vivía en una casita humilde de adobe y madera, al final de un camino lleno de polvo, junto a su madre, doña Refugio, una mujer ya mayor, encorvada por los años y el trabajo, viuda desde que Lucía apenas recordaba la cara de su padre. Eran pobres, muy pobres. Algunas noches no había más que tortillas con sal y un poco de frijoles aguados. Por eso, doña Refugio, todas las tardes mientras remendaba ropa vieja a la luz de una vela, repetía lo mismo. «Hija mía, la belleza no llena la barriga. Tienes que casarte con alguien que tenga dinero, con un hombre de posible, no con ese muchachito que no tiene ni dónde caerse muerto. Olvídate de ese granjero, Lucas, ese no te va a sacar de pobre». Pero Lucía, con el corazón lleno de un amor puro y terco, siempre respondía lo mismo, bajando la mirada para que su madre no viera el brillo de sus ojos. «Madre, no me pida eso. Yo quiero a Lucas. No me importa si es pobre, si solo tiene una parcelita de tierra y un par de vacas flacas. Yo lo amo a él, y con él me basta». Doña Refugio suspiraba profundo, movía la cabeza y seguía cosiendo, mientras Lucía sonreía en silencio, pensando en el joven que trabajaba de sol a sol en su pequeño terreno a las afueras del pueblo. Lucas era un hombre sencillo. No era alto ni presumido, tampoco hablaba mucho. Tenía las manos llenas de callos por arar la tierra y sembrar maíz y trigo con paciencia infinita. Nadie en el pueblo lo consideraba alguien importante. Para la mayoría era solo el granjero, un muchacho tranquilo que saludaba con respeto y seguía su camino. Pero para Lucía, Lucas era el hombre más grande del mundo. Los domingos, después de misa, se encontraban a escondidas detrás del viejo mezquite que crecía junto al río seco. Allí, entre susurros y caricias tímidas, se prometían un futuro juntos, aunque todavía no tuvieran ni un peso ahorrado para la boda. Una mañana de mucho calor, Lucía caminaba hacia la tienda de Don Chon para comprar un poco de harina y café. El sol pegaba fuerte y el polvo se levantaba con cada paso. Justo cuando iba a cruzar la puerta, un hombre alto y bien plantado bajó de un caballo negro como la noche. Llevaba sombrero tejano nuevo, botas relucientes y un revólver al cinto que brillaba con el sol. Era Elías el Vaquero, conocido en todo Coahuila por su fuerza, su orgullo y su fama con las mujeres. Entró detrás de Lucía, se quitó el sombrero con un gesto teatral y le dijo con voz profunda: «Buenos días, preciosa. ¡Qué linda estás hoy!». Lucía se sonrojó hasta las orejas, bajó la mirada y respondió apenas: «Buenos días, señor». No dijo más. Pagó rápido lo suyo y salió casi corriendo hacia su casa. Pero aquellas pocas palabras fueron suficientes para que en la cabeza de Elías resonara una sola idea: esa mujer sería suya. Montó de nuevo su caballo, se ajustó el sombrero y, mientras galopaba de regreso al rancho donde trabajaba, se repetía una y otra vez: «Esa muchacha será mi esposa, nadie me la quita». Y así, sin saberlo Lucía, comenzó una historia que pondría a prueba el amor, el orgullo y la astucia de tres corazones en aquel rincón olvidado del norte mexicano. Los días siguientes fueron de puro tormento para Elías. Trabajaba de sol a sol cuidando el ganado del hacendado más rico de la región, pero su cabeza no estaba en los terneros ni en las cercas. Estaba en la muchacha de ojos negros que apenas le había dirigido la palabra. Por las noches, sentado junto a la fogata del campamento, miraba las brasas y se imaginaba a Lucía entre sus brazos, con su vestido blanco de novia, y él entrando al pueblo como el hombre que había ganado el premio más grande de toda Coahuila. «No hay mujer que se me resista. Compañeros,
decía a los otros vaqueros mientras limpiaba su revólver. «Esa va a ser mía antes de que cante el gallo en Navidad». Los demás reían, le daban palmadas en la espalda y le ofrecían otro trago de mezcal. Para ellos era solo una fanfarronada más de Elías, el hombre que podía domar cualquier potro y que había dejado corazones rotos desde Parras hasta Saltillo. Pero esta vez Elías hablaba en serio, muy en serio. Una mañana, después de cobrar su jornal, ensilló su caballo alazán y regresó al pueblo decidido a no marcharse sin una respuesta clara. Preguntó en la cantina, en la plaza, en la misma tienda de Don Chon, hasta que un viejo le señaló con el dedo la casita de adobe al final del camino polvoriento. «Allá vive la muchacha que buscas. Pero te advierto, vaquero, tiene el corazón bien puesto en otro lado». Elías soltó una carcajada que hizo temblar los vasos sobre la barra. «Corazones puestos se los quita uno con buena rienda», dijo y picó espuelas. Cuando llegó a la casita, Lucía estaba en el patio amasando tortillas junto a su madre. El sol le doraba el cabello suelto y algunas gotas de sudor le brillaban en la frente. Al ver al vaquero bajar del caballo con aquel porte de dueño del mundo, doña Refugio levantó la ceja y murmuró algo que Lucía no alcanzó a oír. «Buenas tardes, señoras», saludó Elías quitándose el sombrero y haciendo una reverencia exagerada. «Vengo a hablar con la más hermosa del pueblo, si me lo permiten». Doña Refugio se limpió las manos en el delantal y miró a su hija con ojos que decían: «Ya ves, esto es lo que yo quería». Lucía, en cambio, se quedó tiesa, con las manos llenas de masa. «¿Qué se le ofrece, señor?», preguntó con voz firme. «Ofrecerte mi corazón, Paloma», respondió él con una sonrisa que él creía irresistible. «Y también una vida cómoda. Tengo buen caballo, buen sueldo y buena fama. Conmigo no te faltará nada». Lucía respiró hondo y levantó la mirada. «Se lo agradezco, pero mi corazón ya tiene dueño». Elías parpadeó, como si le hubieran dado un golpe inesperado. «¿Dueño? ¿Y se puede saber quién es ese afortunado?» «No hace falta que lo sepa», respondió ella sin vacilar. «Solo le pido que me deje en paz». Doña Refugio abrió la boca para decir algo, pero la mirada fulminante de su hija la hizo callar. Elías apretó los labios, se puso el sombrero de nuevo y soltó una risa seca. «Está bien, Paloma, no me gusta forzar a nadie, todavía, pero me voy a enterar quién es ese dueño, y cuando lo haga, veremos si es hombre suficiente para quedarse con lo que yo quiero». Montó de un salto, hizo girar al caballo y se alejó levantando una nube de polvo que tardó en bajar. Esa misma noche, en la penumbra de la casita, doña Refugio no pudo contenerse más. «¿Estás loca, hija? Ese hombre tiene plata, tiene fuerza, tiene todo lo que nos hace falta. ¿Cómo se te ocurre rechazarlo por ese granjero que no tiene ni para un par de zapatos nuevos? Madre, ya se lo dije, yo amo a Lucas, y no hay plata ni fuerza que me haga cambiar». Doña Refugio se santiguó. Murmuró que las muchachas de ahora no entendían nada y se fue a dormir refunfuñando. Lucía, en cambio, salió al patio, miró la luna llena que bañaba los cerros y susurró para sí misma: «Que Dios te cuide, Lucas. Algo me dice que esto apenas empieza». Y tenía razón. En el rancho, mientras afilaba su cuchillo bajo la luz de una lámpara de queroseno, Elías ya había tomado una decisión. Averiguaría quién era su rival y lo aplastaría como a una cucaracha. No sabía aún que ese rival era un hombre callado que, en ese mismo momento, dormía tranquilo bajo un techo de palma, soñando con la misma mujer que él deseaba con toda su soberbia. Los días siguientes fueron de murmullos y miradas de reojo en el pueblo. Elías no se anduvo con sutilezas. Preguntaba en la cantina, en la herrería, en la puerta de la iglesia después de la misa, hasta en la fila del molino. Siempre lo mismo, con su voz ronca y una sonrisa que más parecía amenaza. ¿Quién es el que anda rondando a la muchacha de doña Refugio? No me vengan con cuentos, que yo me entero de todo. Al principio nadie quería hablar, pero el miedo y el mezcal aflojaron lenguas.
Uno dijo que la había visto caminar hacia el río seco los domingos al atardecer. Otro que un muchacho de sombrero viejo la esperaba junto al mezquite grande. Y finalmente un primo lejano de Don John soltó el nombre. Es Lucas, el que tiene la parcelita junto al camino de 4 ciénegas. Un buen hombre, pero más pobre que las ratas del camposanto. Cuando Elías oyó, Lucas el granjero soltó una carcajada tan fuerte que los vasos temblaron sobre la mesa de la cantina. Ese alfeñique que huele a tierra y sudor de mula. Por Dios, qué mal gusto tiene la muchacha. Se levantó, pagó su trago de un golpe y salió dando un portazo. Montó su caballo y, en vez de regresar al rancho, tomó el camino hacia la parcela de Lucas. Quería verlo con sus propios ojos, medir al enemigo. Llegó al atardecer. El sol se derramaba rojo sobre los cerros y el aire olía a rastrojo quemado. Lucas estaba encorvado, guiando el arado tirado por 2 mulas flacas. Llevaba la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el sombrero tan viejo que ya no tenía color. Canturreaba bajito una canción norteña mientras la tierra se abría en surcos perfectos. Elías se quedó un rato observándolo desde lejos, apoyado en la cerca de varas. Luego picó espuelas y se acercó al trote. «Buenas tardes, granjero», dijo con sorna, deteniendo el caballo justo frente a él. Lucas levantó la vista, se quitó el sombrero y se limpió el sudor con el antebrazo. «Buenas tardes, le dé Dios, señor». «¿Tú eres Lucas?» «El mismo que viste y calza», respondió con calma, aunque ya había reconocido al vaquero de botas brillantes. Elías dio una vuelta lenta alrededor de él, como quien examina una res en el corral. «Dicen que tienes pretensiones con una muchacha que a mí me interesa. ¿Es cierto o son habladurías de viejas?» Lucas dejó las riendas de las mulas en el suelo y lo miró de frente. No era hombre de muchas palabras, pero tampoco de los que agachan la cabeza. «Lo que haya entre Lucía y yo es cosa nuestra. Con todo respeto, señor, a usted no le incumbe». Elías soltó otra risa, pero esta vez sonó más seca, más peligrosa. «Cosa vuestra. Mira, campesino, yo no pido permiso cuando quiero algo, y esa mujer la quiero yo. Así que hazte a un lado antes de que te haga polvo». Lucas no se inmutó. Solo apretó un poco los labios y respondió con voz serena. «Ella ya eligió, señor, y no fui yo quien eligió por ella». Elías escupió al suelo. Acercó tanto su caballo que la sombra del animal cubrió por completo al granjero. «Te lo advierto una sola vez. Apártate, o te aparto yo, y no será bonito». Dio media vuelta, clavó las espuelas y se alejó levantando una nube de polvo que tardó en posarse. Cuando el ruido de los cascos se perdió en la distancia, Lucas siguió arando. Pero ya no cantaba. En su pecho latía una mezcla de rabia y miedo que nunca había sentido. Sabía que Elías no era hombre de amenazas vacías. Esa noche, después de la cena, se sentó en el pequeño banco junto a su choza y miró las estrellas. Luego tomó una decisión. Al día siguiente iría a ver a Lucía. No para contarle lo sucedido, eso solo la asustaría, sino para asegurarse de que estuviera bien y para repetirle, una vez más, que nada ni nadie lo haría renunciar a ella. Mientras tanto, en la casita de adob, doña Refugio no dejaba de hablar del vaquero. «¿Viste cómo te miró? Ese hombre está enamorado de verdad. Y tiene plata, hija, plata de la buena. Con él no volveríamos a pasar hambre nunca». Lucía, que lavaba los platos en una palangana, respondió sin volverse. «Madre, el hambre del cuerpo se pasa. El hambre del alma no». Doña Refugio bufó, se persignó y se fue a rezar su rosario refunfuñando contra la terquedad de las hijas modernas. Afuera, la luna llena iluminaba el camino polvoriento. Y en algún lugar entre los cerros, Elías afilaba su orgullo como quien afila un cuchillo, convencido de que pronto, muy pronto, el granjero aprendería quién mandaba en aquellas tierras. Elías no era hombre que se quedara esperando a que las cosas llegaran solas.
Al día siguiente, antes de que el sol calentara del todo, ya estaba en la plaza del pueblo hablando con sus amigos más cercanos, Pancho el Herrero, el Tuerto Ramírez y 2 o 3 vaqueros que le debían favores. Sentados bajo la sombra del kiosco, con una botella de sotol que pasaba de mano en mano, Elías expuso su plan. Voy a organizar un rodeo como nunca se ha visto en Coahuila. Traeré toros bravos de San Buenaventura, música, comida, cerveza. Todo el pueblo vendrá. Y allí, delante de todos, voy a demostrar quién es el hombre de verdad y quién el simple campesino que no sirve ni para espantar cuervos. Pancho soltó un silbido largo. ¿Y el granjero? ¿Crees que va a aceptar subir a un toro? Elías sonrió con la boca torcida. Lo voy a retar en público. Le pondré la honra por delante. Si no acepta, quedará como cobarde delante de Lucía y de todo el pueblo. Y si acepta, bueno, ya me encargaré de que no baje vivo del ruedo. Los demás rieron, chocaron sus vasos y prometieron ayudarlo. En menos de una semana la noticia corrió como pólvora. El gran rodeo de Elías, el sábado después de la próxima luna llena en el Llano Grande junto al camino de 4 Ciénegas. Habría premios, baile y, sobre todo, el desafío entre el vaquero más famoso de la región y el granjero que pretendía a la muchacha más bonita. Cuando el rumor llegó a la casita de adobe, doña Refugio casi dio saltos de alegría. «Esto es cosa de Dios, hija. Ahora sí vas a ver quién es hombre y quién es niño de pecho. Ese vaquero te va a poner casa grande, te lo digo yo». Lucía, pálida, no respondió. Salió al patio y se quedó mirando el horizonte hasta que se le humedecieron los ojos. Esa misma tarde, Lucas apareció por el sendero de atrás, con la camisa limpia y el sombrero en la mano. Venía directamente de la parcela, con el rostro serio. Lucía lo vio llegar y corrió a su encuentro. Se abrazaron detrás del nopal grande para que la madre no los viera. «¿Ya te enteraste del rodeo?», preguntó ella sin soltarlo. Lucas asintió despacio. «Me llegó el papel esta mañana. Lo dejó un muchacho del rancho en la puerta de mi choza. Dice que si soy hombre de verdad, que acepte el reto. Quien aguante más de 3 minutos sobre el toro bravo se queda contigo». Lucía se separó un paso y lo miró a los ojos asustada. «No lo hagas, Lucas. Por favor. Ese hombre quiere matarte o humillarte. Yo no necesito que me ganes en ningún ruedo para quererte». Lucas le tomó las manos con suavidad. Eran manos ásperas, llenas de grietas, pero cálidas. «No es por ti sola, Lucía. Si no acepto, todo el pueblo dirá que soy un cobarde. Tu madre me mirará con desprecio el resto de su vida. Y tú, aunque digas que no te importa, un día te darás cuenta de que te casaste con un hombre que no tuvo valor ni para defender su honra». «No me importa la honra del pueblo», casi gritó ella. «Me importas tú vivo». Lucas bajó la mirada un instante, luego la volvió a alzar más decidido que nunca. «Tengo que hacerlo, pero te prometo una cosa. No voy a pelear con la fuerza de los brazos, voy a pelear con la cabeza. Confía en mí». Lucía quiso seguir suplicando, pero él le puso un dedo sobre los labios y la besó en la frente. Después se fue caminando despacio por el mismo sendero, sin mirar atrás. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lucas cabalgó hasta un jacal perdido entre los cerros. Allí vivía don Ceferino, un viejo jinete retirado que en su juventud había sido el mejor montador de toros de todo el norte. Decían que había sobrevivido a más de 100 cornadas y que ya no montaba porque ningún toro quedaba que le diera miedo. Lucas golpeó la puerta con respeto. «Buenas noches, don Cefe». El viejo abrió, con el pelo blanco revuelto y una lámpara en la mano. «¿Qué te trae por aquí a estas horas, muchacho?» «Necesito que me salve la vida. Y el amor», respondió Lucas y le contó todo. Don Ceferino escuchó en silencio, fumando su cigarro de hoja. Cuando Lucas terminó, el viejo soltó una carcajada ronca que parecía un trueno lejano. «¿Entonces quieres que yo monte por ti, vestido como tú, y que nadie se dé cuenta?»
Exacto, le pagaré todo lo que tengo ahorrado. Es mucho trabajo de muchos años, pero se lo doy gustoso. El viejo lo miró largo rato a la luz de la lámpara. No quiero tu dinero, Lucas. Quiero que esa muchacha sea feliz y que ese fanfarrón aprenda la lección. Trato hecho. Se dieron la mano bajo la luz de las estrellas. El plan estaba en marcha. Y mientras tanto, en el rancho grande, Elías probaba espuelas nuevas y elegía los toros más fieros de la ganadería, convencido de que en pocos días todo Coahuila sabría quién era el verdadero hombre de aquellas tierras áridas. Los días previos al rodeo fueron de pura fiebre en el pueblo. Desde el amanecer hasta que caía la noche, los hombres levantaban el ruedo de madera en el llano grande, clavaban postes, tensaban cuerdas y probaban las puertas de los corrales. Por las tardes llegaban carretas cargadas de cerveza, costales de maíz para las tortillas y hasta un trío de músicos de Monclova que prometían tocar hasta que saliera el sol. Elías andaba de un lado a otro como gallo de pelea, dando órdenes, probando él mismo los toros que habían traído y presumiendo a quien quisiera oírlo. Cuando ese granjerito vea al Rayo Negro, se le van a aflojar las piernas. 3 minutos no los aguanta ni mi abuela. Y reía fuerte, golpeando la mesa con el puño. En la casita de adobe, la tensión se cortaba con cuchillo. Doña Refugio no paraba de hablar maravillas del vaquero, que si ya había mandado traer carne de res para el banquete, que si había prometido un vestido nuevo a quien fuera su novia, que si el mismísimo hacendado le había prestado su mejor toro. Lucía apenas contestaba, pasaba las noches sin dormir, rezando en voz baja y mirando hacia el camino como si esperara ver llegar a Lucas y que le dijera que todo había sido una broma. El viernes por la tarde, Lucas fue a buscarla una vez más. Se encontraron junto al río seco, bajo el mezquite que ya los había visto tantas veces. Ella llegó corriendo, con el rebozo puesto de cualquier manera y los ojos rojos de tanto llorar. «Todavía estás a tiempo», le suplicó tomándole las manos. «Vete del pueblo unos días, di que te enfermaste, di lo que quieras. Elías no se atreverá a hacerte nada si no apareces». Lucas negó con la cabeza, tranquilo pero firme. «Lucía, si me voy ahora, me pasaré la vida huyendo. Y tú cargarías con la vergüenza de que tu hombre salió corriendo. No quiero eso para nosotros». «¿Y si te mata el toro?», preguntó ella con la voz quebrada. «No va a matarme nadie», respondió él, y por primera vez sonrió con una chispa traviesa en los ojos. «Ya te dije que voy a pelear con la cabeza, no con los lomos. Confía en mí, por lo que más quieras». Ella quiso preguntar más, pero él le cerró los labios con un beso corto y dulce. «Mañana, cuando todo termine, vendré a buscarte y nos iremos a la iglesia a hablar con el padre para la boda. Te lo juro por mi madre que descansa en paz». Lucía lo abrazó tan fuerte que casi le hizo daño, y se quedaron así hasta que el sol se escondió detrás de los cerros y las primeras estrellas asomaron. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Lucas y don Ceferino se reunieron en la choza del viejo jinete. Repasaron cada detalle. La ropa idéntica, camisa azul desteñida, pantalón de manta, botas gastadas y sombrero viejo. El pañuelo que cubriría la mitad del rostro del viejo para que nadie notara las arrugas ni la barba blanca. El camino secreto detrás de las carretas donde harían el cambio y sobre todo la señal. Un guiño de ojo a Lucía cuando estuviera cerca del palco de las mujeres. «Recuerda», dijo Lucas en voz baja, «nada de hablar, nada de gritos. Solo monta, aguanta los 3 minutos y medio, guiña el ojo y te bajas. Después desapareces entre la gente y nos vemos en la casita detrás del corral». Don Ceferino dio una calada larga al cigarro y soltó el humo hacia el techo de palma. «Muchacho, yo monté al Satanás de Zacatecas cuando tenía tu edad. Este Rayo Negro es un potrillo comparado con aquello. Tú tranquilo, que mañana el orgullo de ese vaquero va a quedar hecho trizas». Se dieron un abrazo fuerte, de hombre a hombre, y cada uno se fue a descansar lo poco que la noche les permitía.
Al amanecer del sábado, el llano ya parecía feria grande. Las mujeres llegaban con sus mejores vestidos y sombrillas de colores. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, los vendedores gritaban ofreciendo elotes y raspados. El olor a carne asada y a tortillas recién hechas llenaba el aire. En el centro del ruedo, los toros bufaban dentro de los corrales, pateando la tierra con furia. Lucía llegó acompañada de su madre, pálida como papel. Doña Refugio iba contenta, saludando a medio pueblo y diciendo a quien quisiera oírlo: «Hoy mi hija va a abrir los ojos de una vez por todas». Se sentaron en la primera fila de tablas, justo frente al palco donde Elías ya se pavoneaba con su camisa negra nueva y el sombrero ladeado. Cuando vio a Lucía, le guiñó un ojo y levantó el brazo en señal de victoria. Ella bajó la mirada y apretó fuerte el rosario que llevaba escondido en la mano. El sol subió hasta lo más alto. La música empezó a sonar. Y el destino, ya escrito en el polvo de Coahuila, comenzó a cumplirse. El sol caía a plomo sobre el ruedo improvisado. El polvo flotaba en el aire como una niebla dorada y el calor hacía que las camisas se pegaran a la espalda de los hombres. El trío de músicos tocaba el querreque con ganas, mientras los niños corrían entre las bancas y las mujeres se abanicaban con sus mantones. De pronto se hizo un silencio expectante. Elías apareció en la puerta del corral, con la camisa negra abierta hasta el pecho y el sombrero nuevo echado hacia atrás. Saludó al público levantando ambos brazos como si ya hubiera ganado. Los hombres gritaron su nombre. Las muchachas aplaudieron y doña Refugio dio un codazo satisfecho a su hija. «Mira, Lucía, eso es un hombre y lo demás son cuentos». Lucía no contestó. Tenía los dedos tan apretados alrededor del rosario que los nudillos se le habían puesto blancos. Elías se acercó al centro del ruedo y tomó el micrófono improvisado, un embudo de lámina conectado a un altavoz que chirriaba. «Buenas tardes, pueblo de mi corazón. Hoy no venimos solo a divertirnos. Hoy venimos a aclarar quién es el verdadero hombre de estas tierras, el que aguante más de 3 minutos sobre el toro bravo. Se lleva a la muchacha más hermosa de Coahuila», señaló con el dedo hacia donde estaba Lucía. Ella sintió que la mirada de todo el pueblo le quemaba la cara. Bajó la cabeza y murmuró una oración. Luego Elías volvió a hablar, con voz más fuerte y burlona. «Y para que no digan que no doy oportunidad, aquí está mi rival. Lucas, el granjero que ara tierra y espanta cuervos. A ver si tiene huevos para subirse al rayo negro». La gente rió. Algunos silbaron. Lucas estaba de pie al otro lado del ruedo, con su ropa sencilla y el sombrero viejo en la mano. No dijo nada. Solo asintió con calma y dio un paso adelante. El público volvió a reír, pensando que iba directo al matadero. Elías se acercó a él y le dio un apretón de manos que más parecía desafío que saludo. «¿Estás seguro, campesino? Todavía puedes irte a sembrar tus frijolitos». Lucas lo miró a los ojos. «Estoy aquí. Vamos a ver quién baja primero». El público rugió de emoción. Elías se rió con ganas, se ajustó el cinturón y caminó hacia el corral. Los ayudantes abrieron la puerta y sacaron al rayo negro, un toro negro azabache, enorme, con los cuernos afilados y los ojos inyectados de furia. El animal pateó el suelo y bufó tan fuerte que hasta los caballos se inquietaron. Elías se montó con un salto elegante, se acomodó el sombrero, levantó la mano libre y gritó: «Abran la puerta, que esto es pan comido». La puerta se abrió de golpe. El toro salió disparado como un demonio, dando saltos altísimos y girando en seco. El polvo se levantó en nubes espesas. Elías se mantenía arriba, con el cuerpo tenso pero firme, el brazo libre moviéndose como látigo. La gente contaba en voz alta: 1, 2, 3, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El toro seguía embravecido, pero Elías no caía. El público estaba de pie, gritando su nombre. Cuando el reloj marcó 3 minutos y medio,
El animal empezó a cansarse. Elías levantó el sombrero y lo agitó triunfante, mirando directamente a Lucía. «Esto es para ti, preciosa. Así se monta un hombre de verdad». Las mujeres aplaudieron, los hombres vitorearon. Doña Refugio dio palmadas como loca. Lucía cerró los ojos, las lágrimas le rodaban por las mejillas. Pensó que todo estaba perdido, pero entonces pasó lo inesperado. El rayo negro, que parecía ya rendido, dio un bufido largo y profundo, bajó la cabeza y volvió a encabritarse con una fuerza que nadie esperaba. Un salto brutal, otro giro seco, y Elías, que estaba distraído saludando al público, perdió el equilibrio. Intentó agarrarse, pero el toro lo lanzó por los aires como si fuera un costal vacío. Cayó de espaldas en el polvo con un golpe seco que levantó una nube roja. El ruedo entero se quedó mudo por un segundo y después estalló en gritos y risas. Elías se levantó furioso, con la camisa rota y sangre en la frente. Golpeó el suelo con el puño y rugió. «¡Maldita sea! Me distraje, pero el reto era no caerse y yo me caí. Ahora le toca al granjero, que entre el héroe de los surcos». Señaló a Lucas con el dedo temblando de rabia. Todos los ojos se volvieron hacia el muchacho sencillo que seguía de pie, tranquilo, con el sombrero en la mano. Lucía se levantó de golpe, temblando. «No, Lucas, por favor, no lo hagas». Pero Lucas solo la miró desde lejos, con una calma extraña, y le hizo un leve gesto con la cabeza que parecía decir: «Confía en mí». Después giró sobre sus talones y se dirigió hacia los corrales, mientras detrás de unas carretas, oculto entre las sombras, don Ceferino ya se terminaba de ajustar el pañuelo sobre la cara y se calaba el sombrero viejo de Lucas. El verdadero espectáculo apenas iba a comenzar. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los grillos parecieron callarse. Todos los ojos estaban puestos en el hombre que caminaba hacia el corral. Desde lejos parecía exactamente Lucas. La misma camisa azul desteñida, el mismo pantalón de manta remendado, las mismas botas gastadas y el sombrero viejo echado hacia atrás. Solo un pañuelo oscuro le cubría la mitad del rostro. «Para el polvo», dijo uno de los ayudantes, y nadie le dio importancia. Lucía, de pie entre la multitud, sintió que el corazón se le salía por la boca. Apretó tanto las manos que las uñas se le clavaron en las palmas. Doña Refugio, a su lado, murmuraba entre dientes: «Ahora sí vas a ver, hija. Ahora sí se acaba el cuento del granjerito». Elías, todavía lleno de polvo y con la camisa rota, se apoyó en la cerca y soltó una carcajada amarga. «Miren al valiente. Vengan, muchachos, traigan al otro toro, que sea el lucero del infierno, el que nadie ha montado más de 10 segundos». Los ayudantes corrieron. Abrieron un corral más pequeño y sacaron a un toro color café oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente que parecía una estrella. Era más bajo que el rayo negro, pero más rápido y más traicionero. Giraba como un demonio y pateaba hacia atrás con las 2 patas a la vez. El animal bufó, golpeó el suelo y los cuernos brillaron bajo el sol. El supuesto Lucas se acercó sin prisa. No gritó, no saludó, no hizo ningún gesto de bravura. Solo levantó la mano derecha un instante, como pidiéndole al público un poco de silencio, y se montó de un salto limpio sobre el lomo del toro. La puerta se abrió de golpe. El lucero del infierno salió como un rayo. Dio un salto tan alto que pareció tocar el cielo. Luego giró en seco hacia la izquierda, después hacia la derecha, pateó hacia atrás, bajó la cabeza y volvió a encabritarse. El polvo se levantó en torbellinos. El público gritó. Las mujeres se taparon la boca, los hombres contaron en voz alta: 1, 2, 5, 10 segundos. El jinete no caía, se movía con el toro como si fueran una sola criatura. El brazo libre lo llevaba alto, elegante, sin exagerar, pero siempre en perfecto equilibrio.
El toro giraba, saltaba, se retorcía con furia, pero el hombre seguía arriba, pegado a él como si tuviera raíces. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio. Elías había dejado de reír. Tenía la boca entreabierta y los ojos desorbitados. El sudor le corría por la cara y se mezclaba con la sangre seca de la frente. 2 minutos. El toro empezó a perder fuerza, pero aún daba coletazos furiosos. El jinete, entonces, hizo algo que nadie esperaba. Guió al animal despacio, con pequeños movimientos de cadera, hacia el lado donde estaban las mujeres. Cuando pasó frente a Lucía, levantó apenas la cabeza y bajo el borde del sombrero le guiñó el ojo izquierdo con tanta claridad que ella lo vio perfectamente. Lucía soltó un sollozo ahogado y se llevó las manos a la boca. Ya no había duda. No era Lucas. Era alguien que montaba por él, y en ese instante entendió todo el plan. 3 minutos exactos. El público estaba de pie, gritando, aplaudiendo, algunos hasta llorando de la emoción. El toro, rendido, bajó la cabeza y se quedó quieto, jadeando. El jinete levantó la mano libre en señal de victoria, hizo una leve reverencia y con toda calma se dejó caer al suelo. Tocó tierra con las 2 botas a la vez, saludó con un movimiento corto del sombrero y, sin decir una sola palabra, se perdió entre la gente que lo rodeaba y lo quería tocar. En menos de 10 segundos había desaparecido. Elías tiró el sombrero al suelo y lo pisoteó con rabia. «Eso es trampa. Ese no era el granjero. Yo lo conozco. Ese no se mueve así». Pero su voz se perdió entre los aplausos y los vivas. La gente rodeó a Lucas, al verdadero Lucas, que en ese momento entraba al ruedo desde el otro lado, con la misma ropa sencilla y la misma calma de siempre. Nadie entendía nada, pero todos gritaban su nombre. Lucía corrió hacia él, llorando de alegría y de alivio, y se lanzó a sus brazos delante de todo el pueblo. Doña Refugio se quedó sentada, boquiabierta, sin saber qué decir, y Elías, rojo de furia y de vergüenza, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos. Aún no entendía cómo, pero acababa de perder la partida más importante de su vida. El llano parecía haberse vuelto loco. Hombres que nunca habían aplaudido a Lucas ahora lo alzaban en hombros como si fuera héroe de guerra. Las mujeres le tiraban flores arrancadas de los ramos que llevaban al pecho. Los niños corrían detrás gritando su nombre. Hasta los músicos, que antes tocaban para Elías, ahora dedicaban El Hijo del Pueblo al granjero que había humillado al vaquero más temido de la región. Lucas, con la cara roja de vergüenza y de sol, intentaba bajar de los hombros de los hombres, pero no lo dejaban. «Déjenme, por favor». «No hice nada yo solo», repetía, pero la gente no escuchaba. Lucía, pegada a su brazo, lloraba y reía al mismo tiempo. Lo miraba como quien mira un milagro que acaba de suceder delante de sus ojos. Doña Refugio se había quedado atrás, sentada en la banca de madera, con el mantón sobre los hombros y la mirada perdida. Por primera vez en muchos años no sabía qué decir. Una vecina le tocó el hombro y le susurró: «¿Ves, comadre? Dios escribe derecho con letras torcidas». Ella solo asintió despacio, todavía sin entender del todo lo que había pasado. En el centro del ruedo, Elías estaba solo. El sombrero pisoteado, la camisa rota, la cara llena de polvo y sangre. Los amigos que antes lo rodeaban ahora se mantenían a distancia, como si la derrota fuera una enfermedad que se pega. Dio un paso adelante y levantó la voz con lo poco que le quedaba de orgullo. «Esto no se queda así. Aquí hubo trampa. Ese hombre que montó no era Lucas. Yo lo reto a que lo haga él mismo, ahora mismo». El griterío se apagó un poco. Todos se volvieron hacia Lucas esperando su respuesta. Lucas bajó al fin de los hombros de los hombres, se quitó el sombrero viejo y habló con voz clara y tranquila, de modo que hasta los que estaban más lejos pudieron oírlo. «Elías, ya gané. Gané sin romperme un hueso y sin romperle el alma a nadie.
Tú mismo dijiste la regla. Quien aguantara más de 3 minutos sin caer se quedaba con la muchacha. El hombre que montó lo hizo por mí, porque yo se lo pedí y porque él quiso. Pero la ropa era mía, el sombrero era mío y la honra también era mía. Tú caíste, yo no. El reto está cumplido. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Algunos asintieron con la cabeza, otros aplaudieron de nuevo. Elías apretó los dientes hasta que se le marcó la mandíbula. Cobarde, siempre serás un cobarde que se esconde detrás de otros. Lucas lo miró fijo, sin odio, casi con lástima. No me escondí, Elías. Usé la cabeza en vez de los puños. Tú quisiste ganar con fuerza bruta. Yo gané con inteligencia. Y la inteligencia siempre pesa más que los músculos. Un silencio profundo cayó sobre el ruedo. Hasta los toros parecían escuchar. Después, lentamente, la gente empezó a aplaudir otra vez. Pero esta vez era distinto. Era un aplauso lento, respetuoso, de quien reconoce que ha visto algo más grande que un simple espectáculo de vaqueros. Elías sintió que la tierra se le abría bajo los pies. Miró a su alrededor y no encontró ni una sola mirada de apoyo. Dio media vuelta, recogió su sombrero destrozado y caminó hacia la salida del llano con la cabeza baja. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo nada. Solo se oyó el ruido de sus botas sobre el polvo y, muy lejos, el relincho de su caballo que parecía despedirlo. Cuando pasó junto a Lucía se detuvo un segundo. Ella lo miró a los ojos sin miedo. Él abrió la boca como para decir algo, pero no encontró palabras. Al final solo murmuró, tan bajo que casi nadie lo oyó: «Te mereces a alguien mejor que yo». Y siguió caminando hasta perderse entre los nopales del camino. Lucas tomó la mano de Lucía y la levantó para que todo el pueblo la viera. «Esta mujer ya escogió hace mucho tiempo», dijo simplemente. «Y yo la escojo a ella todos los días de mi vida». La gente estalló en vivas y sombreros al aire. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas, como si el sacristán también quisiera celebrar. Y en ese instante, bajo el sol ardiente de Coahuila, 2 corazones humildes se encontraron por fin sin miedo, sin prisa y sin nadie que volviera a interponerse entre ellos. Cuando el polvo del llano se asentó y la música volvió a sonar, el pueblo entero parecía otro. Los mismos hombres que semanas atrás se burlaban del granjero alfeñique, ahora lo invitaban a la mesa principal. Le llenaban el vaso de cerveza y le pedían que contara una y otra vez cómo se le había ocurrido el plan. Lucas sonreía con timidez, se rascaba la nuca y repetía siempre lo mismo. No fue idea mía sola. Fue don Ceferino quien puso el cuerpo y Dios quien puso la suerte. Don Ceferino, ya sin pañuelo y con su cabello blanco al viento, se había sentado bajo un mezquite con una botella de sotol y recibía los abrazos y los tragos como si fuera el día de su santo. Nadie le guardaba rencor por el engaño. Al contrario, lo celebraban como al héroe verdadero de la fiesta. Lucía no se separaba de Lucas ni un instante. Le apretaba la mano como quien teme que todo sea un sueño y se le vaya a escapar. De vez en cuando lo miraba de reojo y soltaba una carcajada nerviosa que terminaba en lágrimas de felicidad. Doña Refugio, por primera vez en mucho tiempo, caminaba callada. Cuando llegaron a la mesa donde servían los tacos de discada y el cabrito asado, Lucas le ofreció el primer plato a su futura suegra. «Tome, doña Refu. Hoy es día de fiesta para todos». La mujer miró el plato humeante, luego a su hija que brillaba como nunca, y después a Lucas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no esperaba. «Ay, muchacho, yo te juzgué mal. Perdóname. Pensé que el dinero y la fuerza lo eran todo. Pero hoy vi que hay cosas que no se compran con plata ni se ganan a golpes». Lucas le tomó la mano con respeto. «Usted solo quería lo mejor para su hija, doña Refu. Yo también. Ahora ya estamos del mismo lado». La vieja asintió, se limpió la lágrima con la punta del mantón
y por primera vez en años sonrió de verdad. Al caer la tarde, cuando el sol se volvió naranja y las sombras se alargaron sobre el llano, el padre Anselmo llegó desde la parroquia con su sotana ondeando al viento. Alguien había corrido a avisarle que el milagro del rodeo merecía una bendición especial. El sacerdote subió a una carreta que hicieron de improvisado altar y pidió silencio. «Hijos míos, hoy hemos visto algo que no pasa todos los días. Hemos visto que la fuerza del brazo es grande, pero la fuerza del corazón y de la inteligencia es más grande todavía». Lucas y Lucía nos han recordado que el amor verdadero no necesita presumir, solo necesita ser fiel. Por eso, si ellos están de acuerdo, aquí mismo les doy la primera bendición de prometidos. Lucas y Lucía se miraron. No hacía falta hablar. Se tomaron de las manos y se arrodillaron en el polvo frente al padre Anselmo. La gente formó un gran círculo a su alrededor. Hasta los músicos dejaron de tocar y se quitaron los sombreros. El padre levantó la mano y bendijo. Que el Señor, que hizo fuerte a David con una simple onda, haga fuerte este amor con humildad y con astucia buena. Que nunca les falte el pan ni la paz. Y que los hijos que vengan lleven en la sangre la lección de hoy. Que el hombre no se mide por el tamaño del caballo, sino por el tamaño del corazón. Un amén grande y ronco salió de todas las gargantas. Después hubo abrazos, lágrimas, risas y más música. Las mujeres corrieron a traer flores del campo y hicieron un ramo improvisado para Lucía. Los hombres alzaron a Lucas otra vez en hombros y lo llevaron hasta el centro del baile, donde Lucía lo esperaba con las mejillas encendidas. Bailaron su primer vals como prometidos bajo las primeras estrellas, con el polvo aún pegado a los zapatos y el olor a carne asada flotando en el aire. Lucas le susurraba al oído: «Te dije que vendría a buscarte para ir a la iglesia». «Y yo te creí», respondía ella, apoyando la cabeza en su pecho. Cuando la luna ya estaba alta y redonda, alguien trajo una mesa larga y todos los vecinos se sentaron a comer juntos. Don Ceferino contó historias de sus tiempos de jinete. La gente reía hasta que les dolía la barriga, y doña Refugio, por primera vez, sirvió el café a Lucas con sus propias manos. En un rincón del llano, lejos de las luces y la música, Elías ensillaba su caballo negro. Se había cambiado la camisa rota por una limpia, pero el orgullo seguía hecho jirones. Miró una última vez hacia la fiesta, vio a Lucía riendo en brazos de Lucas y sintió un vacío que nunca había conocido. Montó despacio, ajustó las riendas y habló bajito, como si el viento pudiera llevarle las palabras a alguien. «Aprendí la lección, granjero, y duele más que cualquier cornada». Clavó las espuelas y se perdió en la noche, rumbo a otros ranchos, otras tierras, otros nombres. Nunca más se supo de él en aquel pueblo. Y así terminó el día más largo y más hermoso que jamás se recuerde en las tierras secas de Coahuila. Con música, con promesas, con el aroma del cabrito y con dos corazones que, al fin, podían latir sin miedo. Pasaron los años y el polvo del viejo llano se llevó los últimos ecos de aquella tarde inolvidable. Lucas y Lucía se casaron un domingo de octubre, cuando los mezquites florecían amarillos y el viento traía olor a lluvia lejana. La boda fue sencilla, como ellos. Misa de alba, arroz y flores de bugambilia. Un banquete en el patio de la casita de adobe donde ya no faltaba el pan ni la carne los domingos. Doña Refugio lloró todo el tiempo, pero esta vez de pura alegría, y desde entonces trató a Lucas como al hijo que nunca tuvo. La parcelita creció. Con trabajo callado y con la ayuda de los vecinos que nunca olvidaron el rodeo, Lucas abrió mazurcos, plantó nogales, levantó un corral de piedra y compró unas vacas lecheras. Poco a poco la pobreza se fue quedando atrás. No porque llegara la riqueza de golpe, sino porque llegó la paz. La paz de quien sabe que tiene amor y salud, y con eso basta. Tuvieron 5 hijos, 4 varones que salieron a su padre, callados y trabajadores, y una niña que sacó los ojos negros y la sonrisa de su madre.
Todos crecieron oyendo la historia del día en que su papá venció al vaquero más bravo sin subir siquiera al toro. Los muchachos se reían y pedían que se la contaran otra vez. La niña, en cambio, siempre preguntaba lo mismo. ¿Y tú, mamá, nunca tuviste miedo de que papá perdiera? Lucía sonreía. Acariciaba la cabeza de su hija y respondía: «El miedo lo tuve, hija mía, pero más miedo me daba un mundo donde ganar significara humillar o ser humillado. Tu padre me enseñó que el hombre más fuerte es el que sabe ganar sin hacer daño y perder sin hacer odio». Don Seferino vivió hasta los 90 y tantos, sentado bajo el mismo mezquite contando historias a quien quisiera escucharlas. Cuando murió, lo enterraron con su sombrero viejo y una foto del rodeo. En la lápida mandaron poner sencillo y claro: «Aquí yace el mejor jinete que nunca necesitó presumir». ¿Y Elías? Algunos dicen que se fue al norte, que cruzó el río y que allá en los ranchos de Texas aprendió a trabajar sin alzar la voz y a pedir perdón cuando hacía falta. Otros juran que un día volvió de lejos, ya canoso, y desde la distancia vio a Lucas y Lucía caminando de la mano por el camino de Cuatro Ciénegas. No se acercó, solo se quitó el sombrero, lo apretó contra el pecho y siguió su camino sin decir palabra. Sea como fuere, en el pueblo nadie volvió a verlo, pero tampoco nadie volvió a hablar mal de él. La vida, con su paciencia lenta, había hecho su trabajo. Y así, cuando los nietos de Lucas y Lucía preguntan por qué su abuelo nunca presumió de rico ni de fuerte, los mayores contestan siempre lo mismo: porque él sabía la verdad más grande que hay en estas tierras secas. La fuerza que rompe huesos se acaba pronto. La astucia que salva corazones dura para siempre. Y cuando el viento de la noche barre el polvo del camino y la luna llena ilumina los cerros de Coahuila, aún parece que se oye muy bajito la música de aquel rodeo lejano y la risa feliz de una muchacha que eligió amor antes que oro, y de un hombre sencillo que supo ganar la batalla más importante sin derramar una sola gota de sangre.